cabe destacar cuál es el objetivo del proyecto de ley. El objetivo del proyecto de ley, establecido en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, es incrementar el ingreso de los trabajadores mediante el incremento de su poder negociador en la negociación colectiva en la empresa. Esto se pretendió establecer a través de tres mecanismos fundamentales. En primer lugar, a través de la eliminación de los grupos negociadores en la negociación colectiva. En segundo lugar, respecto de la asimilación de la afiliación sindical a el goce de los derechos de los instrumentos colectivos. Y en tercer lugar, la eliminación del reemplazo en la huelga. El objetivo establecido en el mensaje del proyecto de ley era establecer relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, donde predomine el diálogo y el acuerdo combinado con objetivos de equidad, eficiencia y productividad. Bien, el mensaje, como todos sabemos, fue presentado el 29 de diciembre del año 2014, luego la ley a la Cámara de Diputados, la ley fue promulgada el 29 de agosto del año 2016 y publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre del año 2016. Y entra en vigencia el 1 de abril del año 2017. Contenido de la reforma laboral. Esta reforma laboral tiene un contenido diverso. En primer lugar, contiene modificaciones a todo el Código del Trabajo que afectan tres temas fundamentalmente. El primero, que afecta a la relación laboral en general. Segundo, que afectan a la organización sindical. Y tercero, a la negociación colectiva. Las reformas que afectan a la relación laboral en general y a la organización sindical son 35. Y respecto a la negociación colectiva, la reforma laboral lo que ha hecho es reemplazar el libro cuarto del Código del Trabajo, que se denomina negociación colectiva, por un nuevo libro cuarto. Bien, ¿cuáles son las principales modificaciones relacionadas con la relación laboral y las organizaciones sindicales? En primer lugar, se aumenta el catálogo de conductas discriminatorias establecidas en el artículo 2 del Código del Trabajo, en cumplimiento y aplicación del convenio 111 de la OIT, esto es del convenio de no discriminación en materia laboral. ¿Y qué conductas son las que agrega en el artículo 2? Son 8 conductas: la situación socioeconómica, el caso de idioma, creencia, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación y enfermedad o discapacidad. Esas son 8 situaciones que se incorporan a las que ya existían en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo. Segundo, disminuye el plazo de vigencia de las resoluciones que autorizan sistemas excepcionales de distribución de la jornada, inciso final del artículo 38, de 4 a 3 años. Tercero, agrega como ministro de fe en materia laboral a los que ya existen al secretario municipal en aquellos lugares donde no pueda encontrarse un ministro de fe de todos los demás que establece el Código del Trabajo. Cuarto, establece una modificación al artículo 221. En primer lugar, señala que la constitución de sindicatos interempresas solo puede hacerse a través de un solo ministro de fe, que es el inspector del trabajo. Segundo, modifica el fuero de los trabajadores que constituyen un sindicato interempresa, estableciendo, en este caso en particular, que solo se origina el fuero o nace el fuero de constitución cuando los trabajadores o dirigentes sindicales, cuando los trabajadores hacen la solicitud reservada de ministro de fe, la cual deben presentarla a la inspección del trabajo, teniendo a la vez un plazo de 10 días para constituir el sindicato. Es decir, hay un mecanismo doble para que nazca el fuero de constitución. Quinto, respecto del quórum de constitución de sindicatos, la reforma laboral aumenta los requisitos para constituir sindicatos en la micro y pequeña empresa. Debemos considerar que esta reforma laboral, uno de sus patrones que se repiten en varias normas, son que se distingue entre la pequeña, micro, mediana y gran empresa. Todos sabemos que la microempresa es la empresa que tiene entre 1 y 9 trabajadores, la pequeña, la que tiene entre
10 y 49 trabajadores, la mediana, la que tiene entre 50 y 199 trabajadores, y la gran empresa, la que tiene más de 200 trabajadores. Bien, en este caso se aumenta el quórum para constituir sindicatos en la micro y pequeña empresa, y se exige que deben ser 8 trabajadores que representen a lo menos el 50% de los trabajadores de la empresa, excluyendo para el cálculo del quórum a los que están impedidos de negociar colectivamente según el artículo 305 del Código del Trabajo, que vamos a ver más adelante. Por su parte, se aumenta los requisitos y quórum para elegir a los delegados de los sindicatos interempresa. Ahora los delegados de los sindicatos interempresa deberán elegirse ante ministro de fe, por una parte. Y por otra parte, para elegir un delegado de un sindicato interempresa usted necesita una cantidad de socios de 8 a 50 socios en la empresa donde va a elegir el delegado. Para elegir 2 delegados necesita entre 51 y 75 socios, y para elegir 3, 76 o más socios. Recordemos que en la ley actual con 25 socios se puede elegir a 3 delegados. Por su parte, otra reforma dice relación con los estatutos de las organizaciones sindicales, establece la obligación de todas las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones, confederaciones y central sindical de modificar su estatuto, resguardando que la integración de su directorio esté compuesta, en el caso de los sindicatos, federaciones y confederaciones, a lo menos con 1/3 de composición femenina, o en el caso de que la cantidad de socios del sindicato, federación o confederación sea inferior en proporción al porcentaje de mujeres que integran la base sindical de sindicato, federación o confederación. En el caso de la central sindical no existe esta alternativa, sino que en el caso de la central sindical siempre la integración femenina va a ser de un 30% del directorio.